Kino no Tabi, volumen 1, capítulo 6, parte 4. Los soldados estaban de buen ánimo, ya que se reunieron en los terrenos de campaña para oír los contadores. Hasta entonces no habían intercambiado una palabra con sus adversarios, pero ahora se estaban riendo, hombres de una columna llamando en voz alta a aquellos en el otro lado. Las naves asentadas en sus columnas y los soldados desparramados sobre la meseta, donde carpas con bebidas habían sido establecidas. El soldado que había sido herido en la pierna con un hacha reapareció, cojeando con el muslo envuelto en un vendaje. Él recibió una lluvia de aplausos y vítores desde ambos lados. Se echó a reír, avergonzado, y se le dio una insignia de algún tipo por el sacerdote, pero le valió más aplausos. Por fin los contadores volvieron. Cada barcaza cargaba una montaña de cadáveres. La sangre goteaba desde las cubiertas. El sacerdote de guerra se trasladó a la cubierta de proa de su embarcación y anunció: Los resultados de la medición han sido verificados. El vencedor de la guerra número 185 es Beldeval, 10 puntos a 9. Los soldados Veldevian estallaron con entusiasmo, mientras los Resulmians mostraron su decepción con la cabeza gacha. Pero pronto se recuperaron y saludaron a los vencedores, que fue devuelto con gran camaradería. Entonces, agitando sus sombreros, los orgullosos soldados regresaron a sus aerodeslizadores y se dirigieron a casa. El cabo Yasuo, pilotando su nave de nuevo a Vendeval, no pudo contener su emoción. ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Una vez más! Habrá una celebración por la victoria cuando volvamos. Digamos que si necesitas cualquier suministro para tus viajes, debes comprarlo hoy. Todo el mundo estará con el espíritu en alto y te darán grandes ofertas. ¿Puedo preguntarte una cosa? Eran las primeras palabras que Hermes había pronunciado desde que la batalla cesó. Cualquier cosa. ¿Qué hacen con los cadáveres de sus víctimas? No los llevan a casa con ustedes, ¿verdad? Nos referimos a ellos como el botín. No, nosotros los arrojamos al este de la ciudad, afuera, en el páramo. Eso pensé. Supongo que eso resuelve el misterio de las momias. Aquino casi no le importaba, y las preguntas que quería hacer no podían ser tan fáciles de responder. No pudo hacer nada al respecto, se dijo, y recordó las palabras de un anciano que antes había hablado con el otro Quino. Viajero, en cada pueblo, cada casa, hay diferentes costumbres. Usted debe saber esto. En este pueblo también tenemos nuestras propias costumbres. Estas costumbres no deben ser alteradas por cualquier acción que realices. Estoy seguro que lo entiende. Lo entiendo. Kino murmuró. El cabo Yasuo dio a ella una mirada inquisitiva por debajo de sus pestañas. Como Yasuo había predicho, Veldeval pasó el resto del día en celebración. La ciudad se llenó de risas y música, el vino fluía como el agua y la gente bailaba en las calles.
tal como se había predijo. Cuando Quino intentó comprar raciones, el ebrio dueño de la tienda les había vendido por casi nada. Quino compró suministros hasta que Hermes casi se dio bajo el peso. Entonces regresaron al hotel. No había nadie más allí. A la mañana siguiente, Quino despertó, como siempre en la madrugada. Beldeval estaba en silencio. Se duchó, entrenó con sus armas, comprobó su equipaje y allanaron la cocina del hotel en el desayuno. Cuando el sol estaba muy por encima del horizonte, se despertó Hermes. Estaba aturdido. Parecía necesitar más horas de sueño siempre que se lamentaba. Quino se encontraba en un estado de ánimo peligroso. Ella tuvo que reconocer que ahora se sentía con ese estado de ánimo. Hermes se acercó a despertarla cuando ella dijo, Volvamos al Museo de Historia. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Preguntó. No, pero vamos. ¿Qué planeamos hacer cuando lleguemos? No tengo un plan. Bueno, y yo pensaba que tengo un plan fueron las palabras más aterradoras que había escuchado alguna vez de ti. En el silencio antinatural de la madrugada, Quino empujó a Hermes al museo. Encontraron a un joven soldado durmiendo en la entrada, con una botella entre sus brazos como un bebé. Quino pensó en las madres Tatana que habían muerto acunando a sus hijos de esa manera, pero esas madres y sus bebés fueron arrojados ahora fríamente en una distante llanura. Este hombre se despertaba y vivía. Alguien había incluso dejado unas mantas sobre él. Quino empujó a Hermes por la rampa de la silla de ruedas en el museo y el conservador salió a su encuentro. Ella no se había unido a la celebración. Sus ojos eran dedicados y brillantes, con su rostro sereno. Buenos días, Quino, Hermes. Buenos días, conservador. Hemos venido a terminar el tour. El conservador les llevó a la exposición final. El corredor era bastante oscuro hasta que presionó un interruptor, encendiendo las luces por encima de las pantallas. El cartel de la pared decía La evolución de la guerra, coexistencia pacífica. ¿Has visto la guerra de ayer? Preguntó el conservador. Sí, contestó Hermes. Hemos resuelto el misterio de las momias en el desierto. El conservador asintió y miró a Quino como esperando una respuesta, con sus ojos grises brillantes. Quino disciplinó su rostro y voz a mostrar ninguna emoción y sostener alguna inflexión. Ayer no he visto una guerra. Lo que vi fue la masacre del pueblo tatana, no soldados sino civiles, varones, mujeres y niños, gente que no podía defenderse contra cualquier agresor, especialmente uno tan tecnológicamente avanzado. No había filo en sus palabras, sin ira evidente detrás de ellos, sin incluso asombro alguno, aunque sentía ambos. El conservador habló. Bueno, basándome únicamente en tu experiencia de ayer, me imagino que se vería así. Pero esa es la forma en que realizamos la guerra.
¿Cómo ha llegado a ser de esta manera? ¿Me podría explicar? Preguntó Quino. El conservador encendió las luces en el interior de la vitrina final, que contaba con la historia actual. Como vieron el otro día, nuestros dos estados ya no podían sostener la guerra. Estábamos empobreciendo a nuestra gente y perdiendo el mayor recurso, nuestros hijos. El conservador presionó un botón en el monitor y comenzó un video. Se titulaba 2 minutos en el campo de batalla. Formas y colores se desvanecieron lentamente. Muchos soldados asustados estaban acurrucados en una zanja en el desierto, siempre aferrándose a sus pistolas. Hubo un silbido y los soldados se agacharon. El sonido cortó por un segundo, la imagen se sacudió y el polvo los cubrió. Uno de los soldados gritó algo, moviendo los labios en silencio. Entonces el sonido regresó y todos los soldados saltaron de la zanja, avanzando a la carga. La cámara los seguía, en plano general, persistente en sus espaldas mientras corría. Sus gritos eran audibles ahora, al igual que el zumbante sonido de negros objetos volando hacia ellos. Uno de ellos aterrizó en el suelo, rebotó en la tierra y golpeó a un soldado en el pecho, cortando su cuerpo en dos. El conservador dijo, durante muchos años, este tipo de guerra continuó, matando incontables soldados. El hombre que acabas de ver cortado ahora era mi marido. La imagen de repente torció. El sonido se fundió en un rugido. Entonces el sonido y la imagen se perdieron como en una tormenta de arena. La pantalla quedó en negro. El conservador siguió lentamente. Nunca podré olvidar las viejas guerras. No puedo olvidar nada de esos días. Tuve 4 hijos una vez. Ellos eran mi orgullo y alegría. Después de que perdí a mi marido, yo vivía solo para criar a mis hijos en hombres de bien. ¿Hombres que fueron a la guerra? ¿Quién no adivinó? El conservador asintió. Cuando la guerra número 169 comenzó, mis hijos juraron vengar la muerte de su padre. Uno tras otro se ofrecieron como voluntarios para el ejército. Mi segundo hijo, Sotos, fue asesinado por un francotirador. Después, mi tercer hijo, Datos, pisó una mina terrestre y voló en pedazos. La pared de la sala de exhibición había sido envuelta en tinieblas, pero ahora las luces suaves calentaron una gran fotografía. Era del conservador cuando ella era joven, con un espeso cabello oscuro. Estaba rodeada de sus 4 hijos. Los 4 niños tenían una sonrisa y dientes blancos como su madre. Ellos tenían edades comprendidas entre un hombre casi creciendo a un pequeño niño de unos 7 u 8 años. Mi hijo mayor, Utos, se quedó en la línea del frente para ayudar a un camarada caído y fue sorprendido junto con el enemigo por fuego amigo. El último sobreviviente, mi bebé Yotos,
También trató de jugar el papel de un hombre y huyó, dejando una nota. Decía, te amo, mamá. Volveré junto a ti, te lo prometo. Pero nunca regresó a casa. Tenía 9 años de edad. El tono del conservador nunca dudó de su implacable desapego. En la penumbra casi parecía estar sonriendo. Como siempre, la guerra terminó sin un vencedor claro, pero sabíamos que iba a empezar de nuevo muy pronto. Ya no podíamos entender el punto de este ciclo de guerra. ¿Por qué seguir matando otra vez sin resultado? Envié 4 hijos al campo de batalla y los perdí todos. Y por eso he conseguido un cierto grado de fama. He utilizado esta posición para atraer a todo el mundo. Pongamos fin a la guerra, les dije. ¿Nadie escuchó? Preguntó Kino. Al principio no, por supuesto. Sabía que mi apelación nunca detendría la guerra por completo. Si las guerras pudieran ser detenidas fácilmente, habrían acabado hace mucho tiempo. Sabía que tenía que tener una alternativa realista a la guerra, así que propuse una. ¿Usted propuso la masacre del pueblo Tatana? ¿Eso fue su idea? Las palabras salieron de la boca de Kino antes que pudiera detenerlas. Sí, el Tatana es un medio para el enemigo, y el lado que mata a la mayoría es el vencedor en esa guerra. De esa manera, nuestro espíritu competitivo, nuestra animosidad y nuestra brutalidad, todo puede ser liberado. Por una coincidencia asombrosa, al mismo tiempo que propuse este plan, una mujer en el otro lado propuso un plan muy similar. El conservador se adelantó a poca distancia, haciendo señas a Kino a la siguiente vitrina. Los pies de Kino eran reacios, pero siguió. La conocí hace 15 años. Ella me mostró una foto de sus hijos. Eran todos chicos guapos, hermosos. Se podía ver que eran el deleite de su corazón. Ellos también habían muerto todos en la guerra. En el monitor era una fotografía de periódico de la Conservador, mucho más delgada entonces, abrazando a otra mujer de más o menos la misma edad. Nuestro plan fue probado y puesto en práctica. Eso fue hace 15 años. En el siguiente monitor que el conservador encendió, mostró la situación de Beldeval ahora, un pueblo muy tranquilo, con felices residentes, como los que Kino vio cuando ella llegó. Desde entonces, nuestras dos ciudades no han tenido una verdadera guerra. Ellos se han desarrollado y nuestras poblaciones se han ampliado. Las madres jóvenes de hoy nunca necesitarán nuevamente experimentar la pérdida que he sufrido. Pueden traer hijos al mundo y criarlos en la felicidad, sin temor a tener que asistir a los funerales de sus hijos. La gente muere en el orden en el que nacen. Este es el significado de la paz.
Esto es lo que nuestro país tiene hoy en día, Kino. Este es el final de nuestro viaje. El conservador cruzó las manos en la cintura y sonrió. Gracias por su visita. Kino dijo, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Qué pasa con las personas Tatana que matan? Ellos no tienen vidas y familias, niños igual de inocentes y hermosos, tan llenos de promesas como sus hijos. Me imagino que sí, pero hay un costo para la paz. Debe haber algún sacrificio, o la verdadera paz nunca podrá ser alcanzada. En el pasado, el sacrificio fueron mis preciosos hijos, jóvenes soldados luchando en ese campo de batalla infernal y muriendo para proteger a su país. Pero las cosas son diferentes ahora. Los tatanas son incapaces de defenderse. Nuestros hijos ya no tienen que morir en el campo de batalla. Esta es una cosa maravillosa. Si no sacrificamos a los Tatana, Kino, Beldeval y Resulmia irán a la guerra entre sí otra vez, y el número de víctimas será mucho mayor que el número de Tatana que mueren ahora. El conservador había elegido cuidadosamente cada palabra. Ahora ella repitió, la paz requiere un sacrificio. No permitiremos que el sacrificio sean nuestros hijos. Si nuestra paz puede lograrse a través de la muerte de unos pocos Tatana, entonces nosotros le damos la bienvenida con los brazos abiertos. Kino pensó en esto por un momento y luego dijo, Conservador, no entiendo su razonamiento. Tal vez en la nueva versión de la guerra los combatientes no mueren, pero los inocentes sí. Al menos con la vieja manera aquellos que murieron fueron los que lucharon, y sus muertes fueron, en cierto modo, su elección. Las personas Tatana no han optado por luchar y morir. Las cejas del conservador se habían reunido en un ceño fruncido, pero ahora ella sonrió. Se inclinó ligeramente, puso las manos en los delgados hombros de Kino y dijo suavemente, No, no, no es difícil de entender, pero cuando estés un poco más vieja, lo harás. ¿Lo haré? ¿Cómo es eso? Cuando tengas tus propios hijos, Kino, cuando sientas que la vida crece dentro de ti, entonces habrás la imposibilidad de condenarlos a morir en la guerra. Vas a entender. La chica llamada Kino miró a la cara del conservador y vio a otra madre con los ojos abiertos y las manos sobre su boca, mientras observaba a su marido atacando a su única hija con el cuchillo. Esa chica nunca podría haber entendido y respondió, Lo que yo entiendo es que sería imposible para mí sentenciar a los hijos de nadie a morir en la guerra.